La luz de la tarde caía oblicua sobre el pavimento, y yo estaba ahí parada sintiendo cómo cada segundo se convertía en una eternidad dentro de mi pecho, porque las palabras aún resonaban. Repulsiva, había dicho, repulsiva como si yo fuera algo que debía ser apartado de la vista. Y él se había ido manejando su camioneta europea, esa que tanto presumía, dejándome ahí en la banqueta de Polanco mientras iba por ella por su amante. Y yo pensaba en cómo habíamos llegado hasta este punto, en este momento preciso, bajo este cielo que empezaba a teñirse de naranja y violeta, mientras los transeúntes pasaban mirándome de reojo, preguntándose quizás qué hacía una mujer vestida de esa manera, parada sola en plena avenida, y la verdad es que yo también me lo preguntaba. Habían pasado 12 años desde aquella boda en el jardín de Cuernavaca, donde él me había prometido todo el mundo y yo, ingenua de 23 años, había creído que el amor era suficiente, que su fortuna construida sobre bienes raíces y desarrollos inmobiliarios sería nuestra fortuna, que los hijos que tendríamos crecerían en una casa llena de risas. Pero no hubo hijos, porque él siempre encontraba excusas, siempre había un nuevo proyecto, una nueva inversión, algo más importante que formar una familia, y yo me había quedado esperando como ahora esperaba en esta banqueta, sintiendo como el aire fresco de noviembre me hacía temblar no de frío, sino de rabia, de humillación de algo que ardía dentro de mí y que nunca antes había sentido con tanta claridad. Los tacones me dolían. Llevaba puestos esos Louboutin que él me había regalado para nuestro aniversario el año pasado, cuando aún fingíamos que todo estaba bien, cuando aún salíamos a cenar a Pujol o a Quintonil, y él me tomaba la mano sobre la mesa mientras hablaba de sus negocios, de sus triunfos, de cómo había logrado cerrar ese trato con los inversionistas chinos, y yo asentía, sonreía, era la esposa perfecta, la acompañante ideal. Pero por dentro, algo se iba muriendo lentamente como una planta que no recibe suficiente luz ni agua y que se marchita sin que nadie lo note hasta que es demasiado tarde. El teléfono vibró en mi bolsa, un mensaje de mi hermana, preguntándome si iríamos a la comida del domingo en casa de mamá. Y yo pensé en cómo explicarle esto, cómo decirle que mi matrimonio se había convertido en esta escena grotesca, en este momento de abandono literal, en plena calle. Pero no podía escribir, no podía mover los dedos, porque toda mi energía estaba concentrada en no llorar, en mantener la compostura, en no convertirme en un espectáculo público, aunque ya lo era, aunque la señora que vendía flores en la esquina me miraba con lástima y el valet parking del restaurante de enfrente cuchicheaba con su compañero señalándome discretamente. Fue entonces cuando las vi, 3 camionetas negras, Suburban, con los vidrios polarizados deteniéndose frente a mí, una tras otra, con una precisión casi militar, y mi primer pensamiento fue absurdo. Fue que quizás había algún político cenando en alguno de los restaurantes de la zona o algún empresario importante, pero las puertas se abrieron y de la primera camioneta descendió un hombre mayor, vestido con un traje impecable de 3 piezas gris, Oxford, con un pañuelo de bolsillo perfectamente doblado. Y él me miró directamente a los ojos y dijo, «Señora Mendoza», y yo asentí sin saber qué más hacer, porque cómo sabía mi nombre este hombre a quien yo nunca había visto en mi vida. «Permítame presentarme», dijo con una voz suave, casi paternal. «Soy Alberto Córdoba, abogado y albacea testamentario de su difunto tío Ernesto Villarreal». Y el mundo se detuvo porque tío Ernesto había muerto hacía 3 meses y yo había ido al funeral en Guadalajara. Había llorado sobre su ataúd, recordando cómo él me llevaba de niña a comprar helado en el centro, cómo me contaba historias de cuando era joven y trabajaba en el rancho de mi abuelo, pero nunca había sabido realmente a qué se dedicaba solo. Que había hecho fortuna en Estados Unidos en algo relacionado con tecnología y que había regresado a México hacía una década para retirarse. Su tío dejó instrucciones muy específicas, continuó el abogado, de que esta información debía entregársele personalmente y únicamente cuando usted se encontrara en una situación de extrema necesidad emocional. Sus palabras exactas fueron, cuando ella esté completamente sola y sin nadie que la defienda. Y yo me reí una risa amarga, histérica, casi porque qué más sola podía estar que parada en una banqueta, después de que mi esposo me llamara repulsiva
y me abandonara para ir por su amante. Pero el abogado no sonrió, simplemente extendió su mano invitándome a subir a la camioneta. «Debemos hablar con urgencia», dijo, y en su tono había algo que no admitía negativa, algo que me hizo pensar que mi vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. Y subí a la camioneta, porque ¿qué otra cosa podía hacer? ¿A dónde más podía ir? No a casa. Porque esa casa con sus muebles de diseñador y sus cuadros de artistas contemporáneos ya no era mi hogar. Hacía tiempo que había dejado de serlo, si es que alguna vez lo fue. El interior de la Suburban olía a cuero nuevo y a ese perfume caro que usan los hombres de negocios. El abogado se sentó frente a mí en uno de los asientos que daban hacia atrás y sacó de su portafolio un sobre manila grueso, abultado con documentos y fotografías, y empezó a hablar. Y mientras hablaba, yo sentía como cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que nunca supe que estaba armando. Su tío me contrató hace 15 años. Me dijo para que investigara a fondo a Roberto Mendoza, cuando usted empezó a salir con él. Su tío era un hombre precavido, desconfiado, quizás en exceso, pero su instinto nunca le fallaba. ¿Y lo que descubrimos? Bueno, digamos que su esposo no es exactamente quien dice ser. Y abrió el sobre y empezó a sacar fotografías, documentos, estados de cuenta. Y yo miraba sin comprender del todo, pero al mismo tiempo comprendiendo perfectamente. Porque ahí estaba Roberto, mi Roberto, con otra mujer, no la amante actual, sino otra y otra y otra, una línea de mujeres que se remontaba años antes de conocerme. «Es lo que llaman un estafador romántico», explicó el abogado. «Se casa con mujeres de familias acomodadas, las convence de firmar poderes notariales, de poner propiedades a su nombre, de invertir en sus negocios, y luego cuando ha extraído todo lo que puede, desaparece. O en casos más elaborados, las hace parecer culpables de fraude o evasión fiscal para quedarse con todo legalmente». Y yo pensé en todos los documentos que había firmado en los últimos años en la casa de Bosques, que había puesto a nombre de él, porque me dijo que era mejor para impuestos en las inversiones que había hecho con el dinero que heredé de mi padre. «Pero usted viene de una familia diferente», continuó el abogado. «Su tío se aseguró de protegerla de maneras que usted desconocía. Cada propiedad que usted cree que está a nombre de su esposo, en realidad está en un fideicomiso del cual usted es la única beneficiaria. Cada inversión que él hizo con su dinero fue rastreada y documentada. Y ahora que su tío ha fallecido y que las condiciones de su testamento se han cumplido, es momento de activar lo que él llamó el protocolo de rescate». Sacó entonces un teléfono, uno de esos dispositivos encriptados que usan los ejecutivos de alto nivel, y marcó un número y habló brevemente en un código que no comprendí, y luego me miró y dijo: «En este momento, 3 equipos están ejecutando órdenes judiciales. Uno está en las oficinas de su esposo, otro en su casa y un tercero está bloqueando todas sus cuentas bancarias en 2 horas. Roberto Mendoza descubrirá que todo lo que construyó sobre mentiras se ha desmoronado». Y yo debería haber sentido triunfo, debería haber sentido satisfacción, venganza, pero lo único que sentí fue un vacío enorme, una tristeza profunda, porque significaba que todo había sido mentira. Cada beso, cada promesa, cada momento de felicidad que creí haber vivido había sido una actuación elaborada, y yo había sido la tonta, la ingenua, la que creyó en el amor verdadero, como en las películas. El abogado continuó hablando, explicándome los detalles legales, los procedimientos que seguirían, la forma en que se recuperaría cada peso que Roberto había intentado robar. Pero yo apenas lo escuchaba porque estaba pensando en aquella noche hace 7 años, cuando él llegó tarde a casa oliendo a perfume de mujer, y yo le pregunté, y él me abrazó y me dijo que era solo una cena de negocios, y yo le creí, o quise creerle, porque la alternativa era enfrentar una verdad que no estaba lista para ver. «Señora Mendoza», dijo el abogado, sacándome de mis pensamientos, «su tío dejó también una carta para usted, con instrucciones de que debía leerla sola cuando estuviera lista, y me entregó un sobre más pequeño color crema, con mi nombre escrito en la letra elegante de tío Ernesto, esa caligrafía antigua que ya nadie usa, porque todos escribimos en computadoras y teléfonos, y yo tomé el sobre,
Pero no lo abrí todavía, no, porque sabía que una vez que leyera esas palabras, todo cambiaría definitivamente. La camioneta se detuvo frente al hotel Four Seasons, y el abogado me explicó que había reservado una suite a mi nombre, que podía quedarme el tiempo que necesitara, que todos los gastos estaban cubiertos por el estate de mi tío, y que él estaría disponible día y noche para cualquier cosa que necesitara, y yo bajé de la camioneta sintiendo como si estuviera en un sueño o una película, una de esas historias que le pasan a otras personas, no a mí, no a la chica que creció en una familia normal de clase, media alta en Guadalajara, que estudió administración de empresas en el ITESM, que conoció a un hombre guapo y exitoso en una fiesta y creyó que había encontrado su final feliz. El lobby del hotel era todo mármol y candelabros de cristal, y la recepcionista me sonrió con esa sonrisa profesional que te hacen en los hoteles de 5 estrellas, y me dio la llave de la suite. Y yo subí en el elevador, mirando mi reflejo en los espejos dorados, y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada con el maquillaje corrido y los ojos hinchados y el vestido de diseñador que ahora me parecía un disfraz. La suite era enorme, con ventanales que daban a toda la ciudad, las luces de Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte como un mar de estrellas terrestres, y yo me quité los zapatos sintiendo el alivio inmediato en mis pies, y caminé descalza sobre la alfombra suave hasta el minibar y saqué una botella pequeña de vodka, y me la tomé de un trago sin ni siquiera mezclarla con algo, porque necesitaba sentir ese ardor en la garganta. Necesitaba algo que me anclara a la realidad. Finalmente abrí el sobre de tío Ernesto con manos temblorosas y saqué varias hojas escritas a mano y empecé a leer. Mi querida sobrina, si estás leyendo esto, significa que mis peores sospechas se han confirmado y que ese hombre al que tanto querías te ha mostrado su verdadera cara. Y yo me permití llorar por primera vez en toda la tarde, llorar de verdad, sin contenerme, sin preocuparme por el rímel o por lo que pensaran los demás. La carta continuaba explicándome cómo tío Ernesto había sospechado desde el principio, cómo había contratado no solo al abogado, sino a investigadores privados, cómo había rastreado cada movimiento de Roberto durante años, cómo había descubierto su verdadero pasado, sus otros matrimonios, las demandas en su contra en Monterrey y en Guadalajara, las empresas fantasma que había creado y destruido, dejando a inversionistas en la ruina. Pero lo más importante, escribí a mi tío, es que quiero que sepas que esto no tiene nada que ver con tu valor como persona. Los depredadores como Roberto tienen un talento especial para identificar a las personas buenas, a las que tienen un corazón generoso, y lo explotan. No es tu culpa. No fuiste tonta ni ingenua, fuiste amable, y él abusó de esa amabilidad. Ahora tienes la oportunidad de recuperar no solo tu dinero, sino tu vida, tu dignidad, tu futuro. Y luego venía la parte que me hizo llorar aún más fuerte. Dejé instrucciones de que solo se activara este plan cuando estuvieras verdaderamente sola, porque necesitaba que llegaras al punto de quiebre, ese momento en que tocas fondo y tienes que decidir si te quedas ahí o si te levantas solo. Entonces estarías lista para recibir esta información, para usarla para convertirte en la mujer fuerte que siempre supe que eras, pero que quizás tú misma no sabías que podías ser. El teléfono de la suite sonó sobresaltándome. Era el abogado informándome que Roberto acababa de llegar a las oficinas de su empresa y se había encontrado con agentes federales ejecutando órdenes de cateo, que sus cuentas bancarias estaban congeladas, que sus socios estaban siendo interrogados y que él en ese momento estaba siendo informado de que su esposa, la mujer a la que había llamado repulsiva hacía apenas 2 horas, era en realidad la dueña legal de todo. ¿Cómo se siente, señora Mendoza?, preguntó el abogado. Y yo pensé en esa pregunta. Realmente pensé en ella, porque la verdad es que no lo sabía. ¿Cómo me sentía? Era una mezcla de alivio y tristeza, de rabia y liberación, de miedo y poder. Y le dije, no lo sé, todavía no lo sé. Y él se rió suavemente y dijo, esa es la respuesta más honesta que he escuchado en mucho tiempo. Descanse esta noche, mañana comenzamos el proceso legal, propiamente dicho. Colgué el teléfono y caminé hasta el ventanal y miré hacia afuera, hacia esa ciudad donde en algún lugar Roberto estaba descubriendo que su mundo construido sobre mentiras y manipulación se estaba desmoronando, y pensé en la amante aquella por la que me había dejado en la banqueta,
Y me pregunté si ella sabría si ella sería la siguiente víctima o si quizás ella estaba en el plan, desde el principio, una cómplice en lugar de una víctima inocente. El teléfono sonó de nuevo, pero esta vez era mi celular personal. Era Roberto, y mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla, debatiendo si contestar o no. Y finalmente contesté, porque necesitaba escuchar su voz. Necesitaba saber si aún podía fingir, si aún podía actuar, o si finalmente mostraría su verdadero rostro. ¿Dónde estás? Su voz sonaba desesperada, casi histérica. Hay gente en la oficina. Dicen que tienen órdenes judiciales. Dicen que tú dicen cosas que no tienen sentido. Necesito que vengas. Necesito que les digas que hay un error. Y yo me quedé en silencio. Un silencio largo, pesado, lleno de todas las palabras que nunca le había dicho en 12 años de matrimonio. «¿Me oíste?», gritó, repulsiva. «Me dejaste en una banqueta», le dije con una voz que no reconocí como mía. Una voz fría, dura. «Me llamaste repulsiva y te fuiste a buscar a tu amante. Y ahora me llamas porque te están cayendo las consecuencias de tus acciones». Y hubo silencio del otro lado, un silencio que me dijo más que 1000 palabras. «Mira», dijo finalmente con esa voz que usaba cuando intentaba manipularme. Esa voz suave, razonable, estaba enojado. Dije cosas que no quise decir. «Ya sabes cómo soy cuando pierdo los estribos. Pero esto que está pasando es serio. Me están acusando de fraude, de malversación. Están diciendo que robé tu dinero, lo cual es ridículo. Somos esposos. Lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío, ¿verdad?». Y ahí estaba la confirmación que necesitaba, el hecho de que incluso ahora, incluso enfrentando su destrucción, él seguía mintiendo, seguía manipulando, seguía intentando hacerme sentir que yo era la loca, la irracional, la que no entendía cómo funcionaban las cosas. Y algo dentro de mí se endureció, se cristalizó en una determinación que nunca antes había sentido. «No, Roberto», le dije, «lo que era mío, y tú lo robaste y ahora vas a pagar por ello». Y colgué el teléfono y lo apagué completamente, porque no quería escuchar sus súplicas, sus amenazas, sus intentos de volver a enredarme en su red de mentiras. Me di un baño largo en esa tina enorme con sales de baño caras y me lavé el día de encima. Me lavé 12 años de mentiras de encima, y cuando salí y me envolví en la bata del hotel, me sentí como si estuviera emergiendo como una mariposa de un capullo, o como un ave fénix de las cenizas, todos esos clichés que nunca creí que aplicarían a mi vida, pero que ahora entendía, porque a veces los clichés existen, porque son verdad. Pedí servicio a la habitación, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba hacer algo normal, algo mundano, y cuando llegó el mesero con la charola cubierta con tapas de metal brillante, me di cuenta de que no había comido nada en todo el día, que mi estómago estaba vacío, pero que por primera vez en años no sentía esa ansiedad, ese nudo que siempre llevaba conmigo. Comí despacio saboreando cada bocado del salmón y los espárragos y la ensalada, y pensé en cómo había pasado años comiendo en los mejores restaurantes de la ciudad, pero sin nunca realmente saborear la comida, porque siempre estaba preocupada por decir lo correcto, por verme bien, por ser la esposa perfecta para Roberto y sus socios de negocios. El teléfono del hotel volvió a sonar. Era el conserje, informándome que había un paquete para mí, y yo dije que lo subieran. Y cuando llegó, era una caja grande de la boutique del hotel, y dentro había ropa interior nueva, pijamas cómodas, productos de tocador, todo lo que podría necesitar para pasar la noche sin tener que volver a esa casa. Y supe que había sido obra del abogado de tío Ernesto, anticipándose a mis necesidades, y me sentí cuidada, protegida por primera vez en mucho tiempo. Me puse la pijama suave de algodón egipcio y me metí entre las sábanas de hilo de la cama king size, y pensé en Roberto y en su amante y en cómo probablemente él estaba en ese momento intentando explicarle a ella lo que estaba pasando. O quizás ella ya se había ido, ya había desaparecido, porque las ratas siempre abandonan el barco que se hunde. Y pensé en mi mamá y en mi hermana y en cómo tendría que contarles todo. Mañana cómo tendría que admitir que mi matrimonio perfecto había sido una farsa, pero también cómo podría decirles que iba a estar bien, que tío Ernesto me había protegido, incluso desde la tumba, que yo iba a salir de esto, no solo intacta, sino más fuerte. Cerré los ojos, pero el sueño no venía porque mi mente seguía procesando todo lo que había pasado en esas últimas horas.
cómo mi vida había dado un giro de 180 grados, cómo la mujer que había estado parada en esa banqueta, sintiéndose repulsiva y abandonada, ya no existía, o quizás siempre había existido, pero había estado enterrada bajo capas de complacencia y miedo. Y entonces pensé en tío Ernesto, en cómo él había visto en mí algo que yo misma no veía, en cómo había planeado todo esto con tanto cuidado, tanta precisión, esperando el momento exacto para revelar la verdad. Y me pregunté si él había sabido que llegaría este día, si había visto en Roberto lo que yo me negué a ver, o si simplemente había sido precavido con el dinero de su familia, como cualquier buen patriarca mexicano de la vieja escuela. Desperté con la luz del sol, atravesando las cortinas que no había cerrado completamente, y por un momento no supe dónde estaba, porque la habitación era demasiado grande, demasiado lujosa, y entonces todo volvió como una ola. Roberto, las camionetas, el abogado, la carta de tío Ernesto, y me senté en la cama sintiendo el peso de todo aquello instalándose en mi pecho como algo sólido y real, y ya no como un sueño extraño. El reloj en la mesa de noche marcaba las 7 de la mañana, y afuera la ciudad ya estaba despierta, el rumor del tráfico subiendo desde Paseo de la Reforma, ese sonido constante que es la banda sonora de Ciudad de México, y que nunca se detiene, nunca descansa. Y me levanté y caminé hasta el ventanal y miré hacia abajo a todas esas personas que iban a sus trabajos, a sus vidas normales, sin saber que en este edificio, en esta suite, había una mujer cuya vida había explotado de la manera más extraña y cinematográfica posible. Pedí café al servicio de habitaciones, café negro sin azúcar, sin crema, porque necesitaba la amargura, necesitaba algo que me despertara completamente. Y cuando llegó el mesero con la charola, también traía el periódico Reforma. Y ahí, en la sección de negocios, había una pequeña nota sobre irregularidades en una empresa de bienes raíces sin mencionar nombres todavía. Pero yo sabía que era la empresa de Roberto. Y pensé en qué tan rápido viajan las noticias en este país, cómo los periodistas tienen sus fuentes en todas partes. El teléfono sonó. Era el abogado Córdoba, con esa voz serena y profesional de siempre. Buenos días, señora Mendoza. Espero que haya descansado bien. Tenemos una reunión programada para las 10 de la mañana en mi oficina con todo el equipo legal. Necesitamos que firme algunos documentos y le expliquemos el proceso completo. ¿Le parece bien? Y yo dije que sí, porque ¿qué otra cosa podía decir? Porque mi vida ahora era esta serie de reuniones y documentos legales y decisiones que debía tomar sobre el futuro. Me duché con agua caliente casi hirviendo, dejando que el vapor llenara el baño, mientras pensaba en cómo había llegado hasta aquí, no solo a este hotel, sino a este momento de mi vida. Y recordé aquella fiesta en casa de los Garza, hace 12 años, cuando vi a Roberto por primera vez parado junto a la alberca con una copa de champán en la mano, riéndose de algo que había dicho el anfitrión, y cómo nuestras miradas se cruzaron y él sonrió esa sonrisa que me hizo sentir como si fuera la única mujer en la habitación. Qué idiota había sido, qué ciega, qué ingenua, pero también sabía que no podía pasarme el resto de mi vida culpándome, porque eso era lo que él quería, que yo me sintiera culpable, que yo me sintiera menos, que yo internalizara todas esas palabras crueles que me había dicho a lo largo de los años, todas esas veces que me hizo sentir que yo no era suficiente, que debía ser más delgada, más bonita, más complaciente, más silenciosa. Me vestí con la ropa que había en el paquete, que llegó anoche, unos jeans oscuros y una blusa blanca simple elegante, y me maquillé cuidadosamente, no para verme hermosa, sino para verme fuerte, para verme como la mujer que necesitaba ser en esa reunión con los abogados. Y cuando me miré en el espejo, vi algo diferente en mis ojos, algo duro y determinado, que nunca antes había estado ahí. Bajé al lobby y el abogado ya estaba esperándome sentado en uno de los sillones de cuero leyendo el periódico, y cuando me vio, se levantó y me saludó con un apretón de manos formal y profesional, y salimos a una de las camionetas que ya esperaba afuera con el motor encendido, y mientras manejábamos por las calles de la ciudad, él me iba explicando lo que sucedería en la reunión, los documentos que debía firmar, las decisiones que debía tomar. La oficina del abogado estaba en Santa Fe, en uno de esos rascacielos nuevos,
todo cristal y acero, y subimos en un elevador silencioso hasta el piso 22, y entramos a una sala de conferencias enorme, con una mesa de madera oscura y sillas de cuero y ventanales que daban a toda la ciudad. Y ahí estaban sentadas 6 personas más, contadores, abogados, especialistas en fraude, cada uno con su laptop y sus carpetas llenas de documentos. «Buenos días, señora Mendoza», dijo una mujer mayor con el cabello gris, recogido en un moño impecable. «Soy la licenciada Martínez, especialista en Derecho Familiar, y estoy aquí para representar sus intereses en el proceso de divorcio que iniciaremos hoy». Y la palabra divorcio me golpeó, aunque sabía que era inevitable, aunque sabía que mi matrimonio había terminado el momento en que Roberto me llamó repulsiva y me dejó en esa banqueta. El siguiente en presentarse fue un hombre joven con lentes de diseñador. «Soy el licenciado Ramírez, especialista en recuperación de activos y blanqueo de capitales. He estado rastreando las transacciones de su esposo durante los últimos 3 años, siguiendo instrucciones de su tío, y lo que hemos descubierto es bastante extenso», y sacó una carpeta gruesa llena de papeles y gráficas, y empezó a explicar cómo Roberto había estado desviando dinero sistemáticamente. Al parecer, comenzó el licenciado Ramírez. Su esposo creó una red de empresas fantasma en el extranjero, en Panamá, en las Islas Caimán, en Delaware. Usaba estas empresas para facturar servicios inexistentes a su empresa principal y así justificar la salida de dinero que luego transfería a cuentas personales a nombre de prestanombres. Y yo escuchaba sintiendo cómo cada palabra era como un martillazo, confirmando lo que ya sabía, pero que aún dolía escuchar en voz alta. Estimamos que en los últimos 5 años, continuó el contador, su esposo ha desviado aproximadamente 43 millones de pesos, de los cuales 28 millones provenían directamente de los fideicomisos que usted heredó de su padre y de inversiones que usted hizo con su dinero personal antes de casarse, y esa cifra me dejó sin aliento, porque 43 millones de pesos era más de lo que yo había imaginado, era una cantidad obscena. Pero aquí está lo interesante, intervino el abogado Córdoba. Gracias a las previsiones que tomó su tío Ernesto, cada una de esas transacciones fue documentada, cada empresa fantasma fue identificada, cada cuenta bancaria fue rastreada, y ahora, con las órdenes judiciales que obtuvimos ayer, estamos en proceso de congelar todos esos activos y recuperarlos y regresarlos a usted, que es su legítima dueña. La licenciada Martínez tomó la palabra. Además, señora Mendoza, hemos preparado una demanda de divorcio con causales de adulterio y fraude. Solicitaremos la nulidad de todos los contratos que usted firmó bajo engaño, incluyendo los poderes notariales y las transferencias de propiedad. Y dado que tenemos evidencia documentada de todo esto, estimamos que el proceso será relativamente rápido, tal vez 6 meses a 1 año, dependiendo de las maniobras legales que intente su esposo. ¿Y él sabe todo esto?, pregunté con una voz que me sonó extraña en mis propios oídos. ¿Sabe que ustedes han estado investigándolo todos estos años? Y el abogado Córdoba negó con la cabeza. No hasta ayer, cuando llegaron los agentes a su oficina. Pensaba que era invulnerable, que sus maniobras habían pasado desapercibidas. De hecho, tenemos grabaciones de conversaciones donde él se jacta de su habilidad para manipular a su esposa, sus palabras, no las mías. «¿Quiero escucharlas?», pregunté, y hubo un silencio incómodo en la habitación. «No estoy seguro de que sea una buena idea», dijo la licenciada Martínez. «Pueden ser muy dolorosas de escuchar, pero yo insistí. Necesito escucharlas. Necesito saber la verdad, toda la verdad». Y el licenciado Ramírez abrió su laptop y empezó a reproducir un archivo de audio. La voz de Roberto llenó la habitación, clara e inconfundible. «La tengo completamente controlada», decía riéndose. «Hace lo que yo digo, firma lo que yo le pongo enfrente, ni siquiera lee los documentos, solo confía en mí. Es increíblemente fácil». Y escuché a otra voz masculina que no reconocí, reír también y decir: «¿Pero no te da miedo que se dé cuenta algún día?». Y Roberto respondió: «Darse cuenta de que está tan enamorada, tan dependiente emocionalmente, que incluso si sospechara algo, no haría nada. Tiene miedo de quedarse sola, miedo de admitir que se equivocó al casarse conmigo. Es patético, realmente». «Detengan la grabación»,
dije sintiendo náuseas, sintiendo cómo la habitación giraba a mi alrededor, y el licenciado Ramírez cerró la laptop inmediatamente, y la licenciada Martínez se acercó y puso una mano en mi hombro. Lo siento, señora Mendoza, sé que es difícil, pero es importante que entienda la magnitud del engaño para que pueda tomar decisiones informadas sobre cómo proceder. ¿Cuántas grabaciones tienen?, pregunté, y el licenciado Ramírez respondió. Docenas. Su tío contrató a investigadores que colocaron micrófonos en la oficina de su esposo en su auto, incluso en algunos lugares públicos donde solía reunirse con sus cómplices, todo completamente legal, con órdenes judiciales adecuadas, porque su tío sospechaba desde el principio y quería tener evidencia sólida antes de actuar. Y yo pensé en tío Ernesto, en cómo había estado protegiéndome desde las sombras todos estos años, mientras yo vivía en mi burbuja de ignorancia feliz, o no tan feliz, pero al menos inconsciente, de la verdadera profundidad de la traición. Y sentí una mezcla de gratitud y tristeza. Gratitud, porque sin él estaría completamente destruida financieramente, pero tristeza, porque significaba que nunca había tenido un matrimonio real, nunca había tenido amor verdadero, solo había sido una marca, una víctima, un medio para un fin. Bien dije finalmente, enderezándome en mi silla, secándome las lágrimas, que no me había dado cuenta que estaban cayendo. ¿Qué necesitan que haga? ¿Qué documentos necesito firmar? ¿Cómo procedemos desde aquí? Y vi algo en las caras de los abogados, algo como respeto o admiración, porque esperaban que yo me derrumbara, que me pusiera histérica, pero yo no iba a darle ese gusto a Roberto. No iba a ser la mujer débil y patética que él pensaba que era. Las siguientes 3 horas fueron un torbellino de firmas y explicaciones legales y términos técnicos que apenas comprendía, pero que asentía y firmaba donde me indicaban, porque confiaba en estos profesionales, que mi tío había contratado para protegerme. Y cuando finalmente terminamos, el abogado Córdoba me miró y dijo: «Hay algo más que necesita saber, algo que quizás sea lo más difícil de escuchar». Mi corazón se aceleró porque ¿qué más podría haber? ¿Qué más podría ser peor que todo lo que ya había escuchado? Y él abrió otra carpeta y sacó fotografías de Roberto con diferentes mujeres, besándose, abrazándose, entrando y saliendo de hoteles. Y ahí estaban documentadas todas sus infidelidades, no solo la amante actual, sino años de engaños. «Identificamos a 7 mujeres diferentes», dijo el licenciado Ramírez. En los últimos 5 años, algunas eran relaciones cortas, de solo unas semanas, otras duraron meses. La actual tiene ya casi 2 años, según nuestros registros, y lo interesante es que con cada una de ellas seguía el mismo patrón. Les prometía matrimonio, les decía que se iba a divorciar de usted, pero que necesitaba tiempo para arreglar las cosas financieramente. Y ellas sabían que yo existía. Pregunté mirando las fotografías, sintiendo una extraña desconexión, como si estuviera viendo la vida de otra persona, no la mía, y el abogado Córdoba asintió. Sí, todas sabían que estaba casado. Él les decía que usted era fría, que el matrimonio estaba muerto, que solo seguían juntos por apariencias, por negocios, el mismo cuento que probablemente le ha dicho a decenas de mujeres a lo largo de su vida. Cerré los ojos, respiré profundo, y cuando los abrí de nuevo, me sentí diferente, como si algo dentro de mí se hubiera roto definitivamente, pero también como si esa ruptura fuera necesaria, como si necesitara tocar fondo completamente antes de poder empezar a reconstruirme. Y miré al abogado Córdoba y le dije: «Quiero que proceda con todo, quiero el divorcio, quiero recuperar cada peso que me robó, y quiero que enfrente consecuencias legales, quiero que vaya a la cárcel si es posible». El abogado sonrió, no una sonrisa alegre, sino una sonrisa de satisfacción profesional. Eso es exactamente lo que su tío esperaba que dijera. Y tenemos suficiente evidencia para proceder con cargos criminales por fraude, malversación de fondos y falsificación de documentos. Estamos trabajando con la Fiscalía General y esperamos que haya una orden de arresto en los próximos días. Salimos de la oficina cerca de las 3 de la tarde y el abogado me preguntó si quería almorzar, pero yo no tenía apetito. Solo quería volver al hotel y procesar todo lo que había escuchado,
todas las revelaciones que habían destrozado completamente cualquier ilusión que pudiera haber mantenido sobre mi matrimonio, sobre Roberto, sobre mi vida durante los últimos 12 años. Pero en lugar de ir directamente al hotel, le pedí al chofer que me llevara a Bosques, a la casa que había sido mi hogar, porque necesitaba recoger algunas cosas. Necesitaba ver ese lugar con ojos nuevos, ahora que sabía la verdad. Y cuando llegamos y el guardia de seguridad me abrió el portón, me di cuenta de que todo se veía diferente. La casa que había creído hermosa ahora me parecía ostentosa, vulgar, incluso un monumento a la vanidad y al engaño de Roberto. Entré y todo estaba exactamente como lo había dejado ayer mis zapatos, junto a la puerta. El libro que estaba leyendo en la mesa de centro, la taza de café de la mañana aún en el fregadero, y subí las escaleras hasta la recámara principal, y abrí el closet de Roberto y empecé a buscar. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que necesitaba encontrar algo más evidencia de su doble vida. Y ahí en el fondo del closet, detrás de sus trajes caros, encontré una caja de zapatos, y cuando la abrí dentro, había otro teléfono, uno que nunca había visto, un teléfono que obviamente usaba para comunicarse con sus amantes, y lo encendí. Y por supuesto, estaba protegido con contraseña, pero en la pantalla de bloqueo había notificaciones, mensajes de diferentes mujeres, con esos nombres genéricos que la gente usa para ocultar identidades. Amor, cariño, mi vida. Me senté en el piso del closet con ese teléfono en las manos y me reí una risa histérica, casi maníaca, porque la evidencia de su traición estaba literalmente guardada en una caja de zapatos, como en una mala película, y pensé en todas las veces que había limpiado este closet, que había organizado sus cosas, y nunca había mirado ahí, nunca había sospechado, nunca había querido ver la verdad que probablemente siempre estuvo frente a mí. El teléfono de mi bolso sonó. Era mi hermana, Lucía. «¿Dónde estás?», dijo sin saludar. «Mamá está preocupada porque no contestas sus mensajes», y yo respiré profundo y le dije: «Estoy en la casa, pero no voy a quedarme aquí. Necesito que vengas. Necesito contarte algo». Y ella captó algo en mi tono porque dijo: «Voy para allá, dame 30 minutos», y colgó. Bajé a la cocina y me serví un vaso de agua y me senté en la isla de granito, donde había desayunado miles de veces, donde había planeado cenas para los socios de Roberto, donde había fingido ser feliz durante tantos años, y esperé a que llegara mi hermana, porque necesitaba contarle a alguien de mi familia, necesitaba empezar a decir en voz alta lo que había pasado. Cuando Lucía llegó, entró como un huracán con esa energía que siempre tiene. «¿Qué pasa? Me dijiste que necesitabas contarme algo y te ves terrible», y yo no supe por dónde empezar, cómo explicar que mi vida entera había sido una mentira. Así que simplemente le dije: «Roberto, me ha estado robando durante años, tiene amantes, ha sido una farsa desde el principio, y mi tío lo sabía, y contrató abogados, y ahora todo está saliendo a la luz». Lucía se quedó en silencio, un silencio largo, incómodo, y luego dijo: «Lo sabía. Sabía que ese cabrón era demasiado bueno para ser verdad, pero no quise decir nada porque parecías feliz, o al menos eso creí, pero siempre hubo algo en él, algo falso, y ahora entiendo qué era». Y me abrazó, y yo me permití llorar en su hombro, llorar de verdad como no había llorado en años. Le conté todo, mientras estábamos sentadas en la sala: la llamada de Roberto, las camionetas, el abogado, las grabaciones, las otras mujeres, el dinero robado, todo. Y ella escuchaba con los ojos cada vez más grandes, cada vez más incrédulos, y cuando terminé dijo: «Hijo de puta, voy a matarlo, voy a castrarlo, y luego voy a matarlo». Y yo me reí, porque eso era tan típico de Lucía, siempre dramática, siempre protectora. Pero luego se puso seria. «¿Qué vas a hacer ahora? ¿Dónde vas a vivir?». Y yo le dije que estaba en el Four Seasons, que los abogados habían arreglado todo, que iba a proceder con el divorcio, que iba a recuperar mi dinero, que iba a reconstruir mi vida, y ella asintió. «Bien, porque te mereces mucho más que este pendejo, te mereces ser feliz, de verdad, no solo fingir que lo eres». Empacamos algunas de mis cosas: ropa, joyas, fotografías de mi familia, libros que me importaban, y mientras empacaba me di cuenta de que no quería llevarme mucho. No quería cargar con recuerdos de esta vida que ahora sabía había sido una ilusión. Quería empezar de nuevo ligera, libre, sin el peso de todos estos años de engaño. Cuando estábamos a punto de salir, escuchamos un auto llegando,
y por la ventana vi que era Roberto bajándose de un taxi, porque obviamente le habían confiscado sus camionetas, y se veía terrible, despeinado, con la camisa arrugada, sin rasurar, como si no hubiera dormido en días. Y mi primer instinto fue salir corriendo por la puerta trasera, pero Lucía me detuvo. No, dijo, enfréntalo, hazle saber que ya no le tienes miedo. Roberto entró a la casa gritando: «Mi nombre. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Esto es un error. Un malentendido, puedo explicarlo todo». Y yo bajé las escaleras con Lucía detrás de mí, y cuando me vio, su cara pasó por una serie de expresiones: sorpresa, alivio, y luego algo más oscuro, algo casi amenazante, y dijo: «Necesito que hables con los abogados. Necesito que les digas que retiren las demandas. Esto nos va a arruinar a los dos». Y ahí estaba la manipulación de siempre, el intento de hacerme sentir que yo era parte del problema, que yo tenía algo que perder, cuando la verdad es que lo único que tenía que perder era esta farsa de matrimonio. Y le dije con una voz calmada, casi fría: «No, Roberto, esto te va a arruinar a ti, no a mí, porque yo no hice nada malo, yo no robé dinero, yo no cometí fraude, yo no engañé a mi pareja durante años». Él dio un paso hacia mí y Lucía se interpuso. «No te le acerques», dijo con una voz dura. «Llámame anticuada, pero creo que ya le hiciste suficiente daño a mi hermana». Y él la miró como si recién se diera cuenta de que estaba ahí. Y luego me miró a mí de nuevo. «Esto es por lo de ayer, ¿verdad? Por lo que te dije. Pero yo estaba molesto, no lo decía en serio, sabes que te amo». Y esa palabra, amor, sonó tan hueca, tan vacía viniendo de su boca, que me dieron ganas de reír. «No, Roberto, no me amas, nunca me amaste. Yo era solo un medio para conseguir dinero, para financiar tu estilo de vida y tus infidelidades. Y ahora que se acabó, ahora que te descubrieron, vienes a rogar, a manipular, pero ya no funciona, ya no soy la mujer ingenua que fui». Su expresión cambió, se puso dura, peligrosa. «Vas a arrepentirte de esto», dijo. «Vas a quedarte sin nada. Voy a pelear esto en las cortes. Voy a destruir tu reputación. Voy a decirle a todo el mundo que tú eres la loca, la obsesiva, la que inventó todo esto, porque no puedes aceptar que nuestro matrimonio terminó». Y yo solo sacudí la cabeza. «Adelante, Roberto, haz tu peor esfuerzo. Pero deberías saber que cada palabra que dices, cada amenaza está siendo grabada». Y saqué mi teléfono y le mostré que efectivamente estaba grabando la conversación, tal como el abogado Córdoba me había aconsejado que hiciera si me encontraba con Roberto. Se quedó pálido, dio un paso atrás. «Esto es ilegal, no puedes grabarme sin mi consentimiento». Y yo sonreí. «De hecho, en México puedo grabar cualquier conversación de la que soy parte, y esta grabación se va a sumar a todas las demás evidencias que tienen los abogados. Así que te sugiero que te vayas ahora antes de que digas algo más que pueda usarse en tu contra en la corte». Nos quedamos mirando durante lo que pareció una eternidad, y en sus ojos vi muchas cosas: rabia, frustración, miedo, pero lo que no vi fue amor o arrepentimiento o cualquier emoción genuina hacia mí. Y eso, de alguna manera, fue liberador, porque confirmó lo que ya sabía, que nunca había sido real, que todo había sido una actuación. Roberto finalmente se fue dando un portazo que hizo temblar las ventanas, y Lucía y yo nos quedamos ahí paradas en medio de la sala, respirando pesadamente como si hubiéramos corrido un maratón. Y ella me miró y dijo: «Estuviste increíble. En serio, nunca te había visto así, tan fuerte, tan segura». Y yo me encogí de hombros, porque no me sentía fuerte por dentro. Estaba temblando, pero había algo en saber la verdad, en tener evidencia, en tener un ejército de abogados de mi lado, que me daba una coraza, una armadura que nunca antes había tenido. Salimos de la casa con mis maletas y le pedí a Lucía que me llevara al hotel, porque no quería usar la camioneta con chofer. No quería sentirme como una inválida que necesitaba ser cuidada todo el tiempo. Y durante el trayecto me contó que mamá había estado preguntando por qué no había ido a la comida del domingo, y yo le dije que necesitaba hablar con ella. También que necesitaba contarle todo a la familia, pero que necesitaba un día más para procesar, para estar lista para enfrentar las preguntas, las miradas de lástima, los te lo dije que inevitablemente vendrían. Cuando llegamos al Four Seasons, Lucía subió conmigo a la suite,
y se quedó mirando el lugar con los ojos muy abiertos. Caray, dijo, esto es increíble, tío Ernesto. Realmente pensó en todo, y yo asentí, sintiéndome agradecida, pero también abrumada porque era demasiado toda esta atención, toda esta protección desde el más allá. Y me pregunté si él había sabido lo mucho que lo necesitaría, si había previsto exactamente cómo se desarrollarían los eventos. Mi hermana se quedó un rato más. Tomamos vino del minibar y ordenamos sushi del servicio de habitaciones. Y por un momento fue como cuando éramos más jóvenes, cuando vivíamos juntas en el departamento de nuestros padres, antes de que yo conociera a Roberto, antes de que mi vida tomara este rumbo extraño y tortuoso. Y me di cuenta de cuánto había perdido en estos años. No solo dinero, no solo tiempo, sino conexiones reales con mi familia, con mis amigos, con la persona que yo había sido antes. Después de que Lucía se fue, me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, y pensé en todas las mujeres que habían pasado por lo mismo que yo, todas las que habían sido engañadas, manipuladas, robadas por hombres como Roberto, y me pregunté cuántas de ellas habían tenido la suerte que yo tuve de tener un tío que las protegiera, de tener recursos para pelear, de tener evidencia sólida, y sentí una responsabilidad extraña de hacer algo con esto, de no desperdiciar esta oportunidad de justicia, que tantas otras mujeres nunca tienen. Esa noche soñé con tío Ernesto. Soñé que estábamos en su casa en Guadalajara, esa casa vieja de arquitectura colonial con el patio lleno de bugambilias, y él me servía horchata como hacía cuando yo era niña, y me decía, siempre supe que eras más fuerte de lo que tú misma creías, solo necesitabas una razón para demostrarlo. Y yo me desperté llorando, pero no de tristeza, sino de algo más complejo, una mezcla de dolor y gratitud y determinación. A la mañana siguiente, el abogado Córdoba me llamó temprano. Tengo noticias, dijo, y por su tono supe que eran importantes. Roberto intentó salir del país, anoche. Lo detuvieron en el aeropuerto con un boleto de ida a Panamá y documentos falsos. Ahora está bajo arresto y enfrentará cargos por intento de fuga, además de todos los demás cargos. Y sentí una satisfacción oscura, casi vengativa, que me sorprendió porque yo nunca había sido una persona vengativa. Pero supongo que todos tenemos límites, todos. Llegamos a un punto donde el dolor se transforma en rabia y la rabia en acción. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal, reuniones con abogados, con contadores, con el fiscal que llevaba el caso criminal contra Roberto, y cada reunión revelaba más capas de engaño, más mujeres a las que había estafado, más inversionistas a los que había defraudado. Y me di cuenta de que yo no era la única víctima, que había toda una red de personas cuyas vidas habían sido arruinadas por este hombre que yo había amado, o al menos creído amar. Una mañana, el licenciado Ramírez me presentó a 3 mujeres que habían sido parejas de Roberto antes que yo. Mujeres que también habían perdido dinero, que también habían sido manipuladas y engañadas, y nos sentamos en esa sala de conferencias, las 4, mirándolas, sintiéndome extrañamente conectada con ellas. A pesar de que éramos competidoras, en cierto sentido, todas habíamos amado al mismo hombre, todas habíamos creído en las mismas mentiras. La primera mujer se llamaba Patricia. Tenía unos 45 años, cabello rubio teñido y una mirada dura que venía de haber sobrevivido cosas difíciles. Me casé con él hace 15 años, dijo en Monterrey. Perdí la casa de mi familia, una propiedad que había estado en nuestra familia por 3 generaciones, porque la puse a su nombre para un supuesto desarrollo inmobiliario, que nunca existió cuando descubrí el fraude. Él ya se había ido. Ya había desaparecido, y no pude hacer nada porque no tenía evidencia, no tenía recursos para pelear legalmente. La segunda mujer era más joven, tal vez de mi edad, se llamaba Andrea, y tenía los ojos hinchados como si hubiera estado llorando recientemente. Yo no me casé con él, dijo, pero vivimos juntos durante 3 años. Me convenció de invertir todo el dinero que había ahorrado trabajando en Estados Unidos, casi $500,000, en un negocio de importación que resultó ser falso. Cuando lo confronté, me amenazó. Me dijo que si intentaba denunciarlo, él diría que yo era su cómplice en un esquema de lavado de dinero, y yo le creí, tuve miedo, me quedé callada. La tercera mujer era mayor, tal vez de 60 años, elegante, con ese porte de la clase alta,
regiomontana. Se llamaba Elena. Yo fui su primera esposa, dijo con voz firme, o al menos la primera que pudimos documentar. Nos casamos cuando él tenía 25 años. Yo era viuda. Mi esposo había muerto, dejándome una fortuna considerable en la industria del acero. Roberto era encantador. Me cortejó durante meses. Me hizo sentir joven de nuevo. Me casé con él, y en 2 años había perdido todo, absolutamente todo. Tuve que empezar de cero, trabajar por primera vez en mi vida a los 50 años. Escucharlas fue como mirarme en un espejo, como ver mi futuro. Si tío Ernesto no hubiera intervenido, y sentí una gratitud renovada, pero también una rabia tremenda, porque este hombre había destruido sistemáticamente la vida de tantas mujeres, y había seguido haciéndolo durante décadas porque el sistema lo permitía, porque las mujeres como nosotras éramos vistas como tontas, como ingenuas, como merecedoras de lo que nos pasaba por creer en el amor. El licenciado Ramírez explicó que con mi caso como catalizador, ahora podían reabrir las investigaciones de estos casos anteriores, que muchos de los activos que Roberto había robado podían ser rastreados y potencialmente recuperados, y que juntas podíamos construir un caso federal mucho más fuerte que cualquiera de nuestros casos individuales. Y yo miré a estas mujeres y dije, hagámoslo, hagamos que pague por todo lo que nos hizo a todas. Esa tarde me reuní con mi madre finalmente en su casa de Polanco, donde había crecido, y cuando le conté todo lloró, no por Roberto, sino por mí, por el dolor que había sufrido, por los años que había perdido, y me dijo algo que nunca olvidaré: tu padre siempre decía que los depredadores reconocen a las personas con buen corazón porque son las más fáciles de engañar, pero eso no es tu debilidad, mi amor. Ese buen corazón es tu fortaleza. Solo necesitabas aprender a protegerlo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un mes, y el caso contra Roberto crecía. El fiscal había acumulado suficiente evidencia para procesar por fraude, evasión fiscal, falsificación de documentos. Y cuando salieron las noticias en los periódicos, cuando su foto apareció en las portadas de los diarios financieros, empezaron a aparecer más víctimas, más mujeres, más inversionistas, cada uno con su historia de cómo Roberto Mendoza los había engañado. Yo me había mudado del Four Seasons a un departamento en La Condesa, un lugar más pequeño, más modesto, pero mío, verdaderamente mío, pagado con el dinero que los abogados habían empezado a recuperar de las cuentas congeladas de Roberto. Y me gustaba este lugar. Me gustaba poder caminar a las cafeterías, poder sentarme en el parque y ver a la gente pasar y sentirme parte de la ciudad, de verdad, no encerrada en una burbuja de lujo falso en bosques. Una tarde estaba tomando café en un pequeño bistró en la calle Ámsterdam cuando vi a la amante de Roberto, la mujer por la que me había dejado en la banqueta ese día, que ahora parecía haber sido hace años, aunque solo había pasado 1 mes y medio, y ella me vio también, y por un momento pensé que se daría la vuelta, que huiría, pero no se acercó a mi mesa y me pidió permiso para sentarse. «Me llamo Valeria», dijo con voz temblorosa, «y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que yo no sabía sobre ti. No, de verdad. Él me dijo que estaban separados, que solo estaban esperando finalizar el divorcio. Y yo le creí. Dios, yo le creí todo. Y ahora me doy cuenta de que yo también fui una víctima de sus mentiras». La miré, realmente. La miré por primera vez. Era más joven que yo, tal vez 26 o 27 años, bonita, de esa manera que las mujeres jóvenes son bonitas, sin esfuerzo, y vi en sus ojos el mismo dolor, la misma traición que yo había sentido, y algo dentro de mí se suavizó porque ella no era mi enemiga. Ella era otra víctima en la larga lista de víctimas de Roberto Mendoza. «Cuéntame», le dije, y ella empezó a hablar. Empezó a contarme cómo lo había conocido en un evento de networking, cómo él la había perseguido, cómo le había prometido que se casarían en cuanto se divorciara, cómo la había convencido de dejar su trabajo, de mudarse a un departamento que él pagaba, de depender completamente de él, y cuando el arresto sucedió, cuando todo salió a la luz, ella se quedó sin nada, sin trabajo, sin ahorros, sin lugar a dónde ir. Y yo, que había planeado odiarla, que había planeado verla como la villana de mi historia, me encontré sintiéndome mal por ella, porque al final ella no había tomado nada que fuera mío. Roberto nunca fue mío, realmente. Nunca fue de nadie.
Era un fantasma, un espejismo, un actor interpretando un papel, y ella había sido engañada igual que yo, solo que ella no tuvo un tío Ernesto que la protegiera. Le di el número del licenciado Ramírez, le dije que se uniera al caso, que su testimonio podría ser valioso. Y cuando se fue, sentí algo extraño. Sentí perdón, no hacia Roberto, nunca hacia él, pero hacia ella, hacia mí misma, hacia todas nosotras, que habíamos creído en el amor, que habíamos confiado en la palabra de un hombre que resultó ser un mentiroso profesional. El juicio empezó en febrero, 3 meses después de aquella tarde en la banqueta, y yo estaba ahí sentada en la sala del tribunal, viendo a Roberto entrar esposado, vestido con un traje barato, nada que ver con los trajes de diseñador que solía usar, y cuando nuestras miradas se cruzaron por un segundo, vi en sus ojos algo que podría haber sido arrepentimiento, pero probablemente era solo autocompasión. El fiscal presentó el caso de manera metódica. Presentó las grabaciones, los documentos bancarios, los testimonios de las otras mujeres de los inversionadores defraudados, y yo testifiqué. Conté mi historia frente a un tribunal lleno de extraños y periodistas. Conté cómo me había llamado repulsiva, cómo me había abandonado, cómo había robado mi dinero durante años, y mientras hablaba, sentí algo liberarse dentro de mí, como si al decir estas palabras en voz alta, les quitara su poder sobre mí. El abogado defensor de Roberto intentó pintarme como una esposa vengativa, como alguien que estaba exagerando el alcance del fraude porque estaba dolida por las infidelidades, pero el fiscal tenía demasiada evidencia, tenía las grabaciones de Roberto mismo, admitiendo el fraude, tenía los documentos de las empresas fantasma, tenía el dinero rastreado hasta cuentas en paraísos fiscales, y el juez no era tonto, podía ver la verdad claramente. Durante un receso, Patricia, Andrea, Elena y yo nos sentamos juntas en los pasillos del tribunal, y Patricia dijo: «Sabes, nunca pensé que vería este día, nunca pensé que él enfrentaría consecuencias reales», y yo asentí sintiendo lo mismo, porque vivimos en un país donde los hombres poderosos rara vez pagan por sus crímenes, donde el dinero y las conexiones pueden comprar la impunidad. Pero esta vez era diferente. Esta vez había demasiada evidencia, demasiadas víctimas, demasiados ojos observando. El veredicto llegó después de 2 semanas de testimonios culpable en todos los cargos, y la sentencia fue dura: 20 años de prisión, restitución completa de todos los fondos robados, prohibición permanente de trabajar en finanzas o bienes raíces. Y cuando el juez dio el martillazo final, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros, un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía estar sin él. Afuera del tribunal, los periodistas nos rodearon. Querían declaraciones, querían lágrimas, querían drama, pero yo simplemente dije: esto no es sobre venganza, es sobre justicia, es sobre asegurarnos de que las mujeres como nosotras tengan recursos y apoyo cuando enfrentan este tipo de abuso, es sobre cambiar un sistema que permite que hombres como Roberto Mendoza operen impunemente durante décadas. Esa noche celebramos las 4 mujeres y los abogados en un restaurante discreto en la Roma, y brindamos no por la caída de Roberto, sino por nosotras, por haber sobrevivido, por haber sido lo suficientemente valientes para pararnos y pelear, por haber encontrado fuerza en nuestra vulnerabilidad. Y mientras alzaba mi copa, miré alrededor de la mesa y pensé en cómo el dolor nos había unido, pero la justicia nos había liberado. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. El dinero recuperado fue distribuido entre las víctimas. Yo recibí casi el 90% de lo que había perdido, más daños y perjuicios, y con ese dinero hice algo que nunca había hecho antes. Tomé decisiones completamente solas, sin consultar a nadie, sin pedir permiso. Decidí qué hacer con mi vida, con mi futuro, con este nuevo comienzo que se me había dado. Establecí una fundación, la llamé Fundación Ernesto Villarreal, en honor a mi tío, y su misión era ayudar a mujeres víctimas de fraude romántico y financiero, proporcionarles asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, recursos para reconstruir sus vidas y trabajar en reformas legislativas para proteger mejor a las víctimas y prevenir estos crímenes. Y me sentí bien,
Sentí que estaba tomando todo este dolor, toda esta experiencia horrible y transformándola en algo útil, algo que podría ayudar a otras. Mujeres. Patricia se unió a la fundación como directora de víctimas. Ella entendía mejor que nadie lo que significaba reconstruir tu vida desde cero después de ser defraudada. Y Andrea empezó a dar charlas en universidades, advirtiendo a las mujeres jóvenes sobre las señales de alerta, sobre cómo protegerse, sobre la importancia de mantener independencia financiera, incluso en relaciones amorosas. Y Elena donó una suma significativa para establecer un fondo de emergencia para víctimas que necesitaran ayuda inmediata. Y yo volví a la escuela, me inscribí en una maestría en Derecho Familiar porque quería entender mejor el sistema. Quería ser capaz de pelear no solo por mí, sino por todas las mujeres que vendrían después. Y me gustaba estar en un salón de clases. De nuevo me gustaba aprender. Me gustaba sentir que estaba construyendo algo nuevo, algo que era completamente mío. Una tarde de abril, casi 6 meses después de aquel día en la banqueta, estaba caminando por el Parque México cuando vi a un hombre sentado en una banca leyendo el mismo libro que yo había leído la semana pasada, y nos pusimos a hablar de libros de la ciudad de nuestras vidas. Y no le dije quién era, no le dije sobre Roberto, sobre el juicio, sobre nada de eso. Simplemente fui yo misma la versión de mí que estaba emergiendo de todo este trauma. Se llamaba Daniel, era arquitecto, diseñaba espacios públicos, parques y plazas, y me gustó hablar con él. Me gustó cómo escuchaba. De verdad escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, sin intentar arreglar mis problemas. Y cuando nos despedimos, intercambiamos números. Y en las semanas siguientes empezamos a vernos a veces para café, a veces para caminar por la ciudad. Y era diferente, tan diferente de lo que había sido con Roberto. Porque esto era real. Esto era 2 personas conociéndose honestamente sin juegos, sin manipulación. Y eventualmente le conté toda la historia, porque no quería empezar algo nuevo con secretos. Y él escuchó, y cuando terminé, simplemente dijo: «Gracias por confiar en mí para contarme esto», y me di cuenta de que eso era lo que había estado faltando en mi matrimonio con Roberto: confianza real, confianza verdadera. No el tipo de confianza ciega que yo había tenido, sino confianza ganada a través de acciones consistentes, a través de honestidad, a través de respeto mutuo. No sé si esto con Daniel se convertirá en algo. No estoy segura de estar lista para otra relación todavía, pero me gusta tener la opción. Me gusta saber que soy capaz de volver a sentir mariposas en el estómago, de volver a imaginar un futuro con alguien, y esta vez lo haré diferente. Esta vez mantendré mi independencia. Esta vez no perderé de vista quién soy en el proceso de amar a alguien más. El verano llegó con ese calor sofocante que caracteriza a Ciudad de México en julio, y yo me encontré por primera vez en años sin un plan definido, sin una agenda dictada por las necesidades de alguien más. Y esa libertad era aterradora y emocionante al mismo tiempo, porque significaba que tenía que decidir quién quería ser, qué quería hacer con el resto de mi vida. Y esas son preguntas enormes, preguntas que la mayoría de la gente evita haciéndose, pero que yo no podía evitar más. La fundación estaba creciendo más rápido de lo que había anticipado cada semana. Llegaban nuevos casos, mujeres que habían leído sobre mi historia en los periódicos, que habían visto las entrevistas que di en televisión y que finalmente encontraban el valor para hablar sobre lo que les había pasado. Y cada historia era diferente, pero al mismo tiempo todas eran iguales, el mismo patrón de manipulación, de engaño, de robo financiero y emocional. Contraté a un equipo pequeño, pero dedicado, 3 abogadas jóvenes que acababan de graduarse y que tenían ese fuego en los ojos, esa determinación de cambiar el mundo, una trabajadora social especializada en trauma y una contadora forense que podía rastrear dinero a través de las estructuras corporativas más complejas, y juntas empezamos a ganar casos, a recuperar dinero, a enviar hombres a la cárcel. Y cada victoria se sentía no solo como justicia para la víctima específica, sino como un golpe contra todo el sistema que permitía que estos crímenes ocurrieran. Pero no todo era trabajo. También estaba Daniel, quien seguía apareciendo en mi vida de maneras pequeñas y consistentes. Un mensaje por la mañana, preguntando cómo había dormido, una invitación a ver una exposición de arte en el Tamayo, un libro que pensó que me gustaría,
y yo me encontré bajando la guardia poco a poco, permitiéndome disfrutar de su compañía sin constantemente buscar señales de alerta, sin constantemente preguntarme cuál era su ángulo, cuál era su verdadera intención. Una tarde estábamos caminando por Coyoacán, viendo a los artistas callejeros y los vendedores de artesanías, y él me tomó de la mano y yo me tensé automáticamente porque mi cuerpo aún recordaba la traición, aún estaba en modo de protección. Pero él notó mi reacción y soltó mi mano inmediatamente y dijo: «Lo siento, debí preguntar primero», y esa sensibilidad, ese respeto por mis límites, me hizo quererlo un poco más. Le expliqué que no era que no quisiera, solo que necesitaba tiempo, que mi relación anterior me había dejado con cicatrices que no eran visibles, pero que estaban ahí. Y él asintió y dijo: «Tenemos todo el tiempo del mundo, no hay prisa». Y yo pensé en cómo Roberto siempre tenía prisa, siempre presionando para más, para la siguiente cosa, para el siguiente nivel, y cómo esa prisa debería haberme alertado de que algo estaba mal. En agosto, la Fundación organizó su primer evento público, una conferencia sobre fraude financiero en relaciones de pareja, e invitamos a expertos abogados, psicólogos, economistas y también a sobrevivientes que estuvieran dispuestas a compartir sus historias, y el auditorio en el Centro Cultural Universitario estaba lleno, había más de 500 personas, y mientras miraba al público antes de subir al escenario, sentí una mezcla de nervios y propósito. Mi discurso empezó con mi historia, conté sobre aquella tarde en la banqueta, sobre las palabras repulsiva, sobre cómo mi mundo se había desmoronado y luego se había reconstruido. Pero no conté solo la parte oscura, también conté sobre tío Ernesto, sobre su previsión, sobre cómo incluso en la muerte nos protegía y sobre cómo esa protección me había dado la oportunidad no solo de recuperar lo que perdí, sino de ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Y cuando terminé, cuando las luces se encendieron y vi las caras en el público, vi mujeres llorando, vi hombres asentando, vi gente joven tomando notas, y supe que estábamos haciendo algo importante, que estábamos cambiando la conversación, que estábamos quitándole el estigma a ser víctima de este tipo de fraude y reemplazándolo con empoderamiento, con acción, con justicia. Después del evento, una mujer joven se me acercó. No podía tener más de 23 años y me dijo: «Mi novio me está presionando para que ponga mi herencia en un negocio que él quiere iniciar, y algo no se siente bien, pero todos me dicen que si lo amo, debería apoyarlo, debería confiar en él. Y después de escucharte me doy cuenta de que confiar no significa ser ciega». Y yo le di la tarjeta de la fundación y le dije: «Ven a vernos mañana, vamos a revisar todo, vamos a asegurarnos de que si decides invertir, lo hagas de manera inteligente, de manera protegida». Y esa noche, mientras cenaba con Daniel en un pequeño restaurante italiano en la Nápoles, le conté sobre la joven, sobre todos los casos que estábamos viendo, sobre cómo me sentía abrumada a veces por la magnitud del problema, pero también energizada porque finalmente estaba haciendo algo que importaba, algo que tenía significado real. Y él me escuchó como siempre lo hacía, con atención completa, y luego dijo: «¿Sabes lo que admiro más de ti?». Y yo negué con la cabeza, y él continuó: «No es que sobrevivieras, que sobreviviste, es que decidiste usar esa experiencia para ayudar a otros. Eso requiere un tipo especial de fuerza». En septiembre recibí una llamada del abogado Córdoba, quien me informó que Roberto había intentado apelar su sentencia, argumentando que el proceso había sido injusto, que no había tenido representación adecuada, las excusas típicas de un hombre que nunca había aceptado responsabilidad por nada en su vida, pero la apelación fue rechazada. El caso era demasiado sólido, la evidencia demasiado abrumadora, y él seguiría en prisión cumpliendo su sentencia completa. Parte de mí esperaba sentir satisfacción al escuchar eso, esperaba sentir ese dulce sabor de la venganza, pero lo que sentí fue simplemente vacío, indiferencia. Casi porque Roberto ya no ocupaba espacio en mis pensamientos, ya no tenía poder sobre mis emociones, se había convertido en lo que siempre debió ser: un extraño, un error del pasado, una lección aprendida de la manera más difícil posible. Mi terapeuta me dijo en una de nuestras sesiones semanales que esa indiferencia era en realidad un signo de sanación real, de que había procesado el trauma, de que había seguido adelante, y yo me sentí orgullosa de eso.
orgullosa de haberme hecho el trabajo, de haber ido a terapia todas las semanas, incluso cuando era difícil, incluso cuando tenía que enfrentar verdades incómodas sobre mí misma, sobre las decisiones que había tomado, sobre las señales de alerta que había ignorado. Daniel y yo nos hicimos novios oficialmente. En octubre, no hubo una gran declaración romántica, no hubo un momento dramático de película. Simplemente un día estábamos sentados en su departamento viendo una película, y él pausó la televisión y dijo: «Quiero que sepas que estoy completamente comprometido contigo, que no estoy viendo a nadie más, que esto es real para mí». Y yo le dije que para mí también era real, que tenía miedo, pero que quería intentarlo, quería ver a dónde nos llevaba esto. Y fue diferente esta vez, tan fundamentalmente diferente, porque él conocía mi historia, conocía mi trauma, conocía mis inseguridades y nunca intentó aprovecharse de ellas, nunca usó mi vulnerabilidad como arma en su lugar, fue paciente, fue constante, fue todo lo que Roberto nunca había sido, y yo me encontré cayendo, enamorándome de verdad, no de una ilusión, no de una fantasía, sino de una persona real con defectos y virtudes y todo lo demás. La casa en Bosques finalmente se vendió después de meses en el mercado. Un empresario chino la compró por un precio razonable, y cuando firmé los papeles de la venta, sentí un alivio enorme, porque esa casa había representado todo lo que estaba mal en mi matrimonio: la ostentación, el vacío emocional disfrazado de lujo, y ahora alguien más viviría ahí, y tal vez para ellos sería un hogar de verdad, no solo una exhibición de riqueza. Con el dinero de la venta y con los fondos recuperados del fraude, me encontré en una posición financiera increíblemente sólida. Tenía más dinero del que había tenido antes de casarme con Roberto, y esta vez sabía exactamente qué hacer con él. Invertí de manera inteligente, diversifiqué. Trabajé con un asesor financiero en quien confiaba, pero también uno que había sido completamente verificado por el equipo de la fundación, y mantuve control total sobre cada decisión. Nunca más firmaría algo sin leerlo. Completamente nunca más confiaría ciegamente. Compré un departamento nuevo en la Roma Norte, un penthouse con terraza y ventanales enormes que dejaban entrar toda la luz del día, y lo decoré a mi gusto, no tratando de impresionar a nadie, no siguiendo tendencias de diseño, simplemente creando un espacio que se sintiera como yo, libros por todos lados, plantas colgando del techo, arte de artistas emergentes que había conocido en galerías pequeñas y muebles cómodos que invitaban a acurrucarse con un buen libro. Daniel me ayudó con la decoración. Él tenía ese ojo para el diseño que viene de ser arquitecto, y juntos pasamos fines de semana completos buscando en mercados de antigüedades, en tiendas de segunda mano, creando un espacio que contara mi historia, la verdadera, no la falsa, que había vivido en Bosques. Y cuando finalmente terminamos y nos sentamos en la terraza viendo el atardecer sobre la ciudad, él me dijo: «Esto se siente como tú», y yo supe exactamente a qué se refería. En noviembre Patricia me llamó llorando, no de tristeza sino de alegría. Había conocido a alguien, un hombre que trabajaba en la fundación como abogado voluntario, y habían empezado a salir, y ella me dijo: «Pensé que nunca volvería a confiar en nadie. Pensé que Roberto me había destruido esa capacidad. Pero aquí estoy, a mis 47 años, sintiendo mariposas como una adolescente», y yo me reí y le dije: «Todos merecemos una segunda oportunidad en el amor. No dejes que los errores del pasado te roben el futuro». Y era cierto, todos merecíamos eso. Todas las mujeres que habían pasado por lo que nosotras pasamos merecían encontrar amor real, merecían ser felices, y la fundación no solo estaba ayudando con los aspectos legales y financieros, también estábamos proporcionando terapia, estábamos creando grupos de apoyo, estábamos construyendo una comunidad de sobrevivientes que se apoyaban mutuamente, que se recordaban unas a otras que su valor no estaba determinado por los hombres que las habían lastimado. Andrea también estaba floreciendo. Había terminado su maestría en psicología y ahora trabajaba a tiempo completo en la fundación dirigiendo los programas de recuperación emocional. Y me dijo un día mientras tomábamos café: «Sabes, lo gracioso es que antes de todo esto con Roberto yo era muy insegura, siempre buscando validación en los hombres, pero ahora, después de haber sobrevivido lo peor, me siento invencible, me siento como si pudiera enfrentar cualquier cosa».
Y Elena, nuestra matriarca, como la llamábamos cariñosamente, había usado su experiencia y su posición en la sociedad regiomontana para abrir conversaciones sobre estos temas en círculos que tradicionalmente los evitaban. Había organizado eventos de recaudación de fondos, había convencido a otras mujeres de su generación de hablar sobre sus experiencias y lentamente estábamos cambiando la narrativa, estábamos quitando la vergüenza y reemplazándola con solidaridad. El año terminó con nuestra segunda conferencia anual, esta vez aún más grande, con casi 1000 asistentes y con cobertura de medios internacionales, porque nuestra historia había resonado más allá de México. Habían llegado mensajes de mujeres en España, en Argentina, en Colombia, contando historias similares, pidiendo ayuda, preguntando cómo podían replicar nuestro modelo en sus países. Y en la víspera de Año Nuevo, Daniel y yo estábamos en la terraza de mi departamento, con copas de champán, viendo los fuegos artificiales explotar sobre la ciudad, y él me preguntó, ¿cuál es tu resolución para el Año Nuevo? Y yo pensé por un momento, y luego dije, vivir sin miedo, dejar de buscar constantemente la otra carazón, dejar de esperar que el piso se abra bajo mis pies, simplemente vivir y confiar que si algo malo sucede, sobreviviré porque ya lo hice una vez. Y él levantó su copa y dijo, brindo por eso, y brindo por ti, por tu fuerza, por tu resiliencia, por tu capacidad de tomar algo horrible y convertirlo en algo hermoso. Y chocamos nuestras copas, y cuando nos besamos a la medianoche con el sonido de los fuegos artificiales y las campanas de las iglesias cercanas, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí esperanza genuina, no ingenua, no ciega, sino informada por la experiencia templada por el dolor, pero aún así, esperanza. Enero trajo nuevos casos, nuevos desafíos. Uno particularmente difícil involucraba a una mujer cuyo esposo no solo la había defraudado financieramente, sino que también había usado sus conexiones políticas para tratar de silenciarla, de hacerla parecer loca, de amenazarla con quitarle la custodia de sus hijos si hablaba, y era un recordatorio de que aún nos quedaba mucho trabajo por hacer, de que el sistema aún favorecía a los hombres poderosos. Pero esta vez teníamos recursos, teníamos conexiones propias, teníamos abogados brillantes y decididos, y más importante, teníamos visibilidad pública, que hacía más difícil que estos hombres operaran en las sombras, y tomamos el caso y peleamos con todo lo que teníamos, y eventualmente ganamos, no solo recuperamos el dinero de la mujer, sino que su esposo enfrentó cargos criminales y ella obtuvo la custodia completa de sus hijos. Y cada vez que ganábamos un caso, pensaba en tío Ernesto, en cómo su regalo no había sido solo el dinero o la protección legal, sino la oportunidad de hacer una diferencia real, de usar mi privilegio, mi posición, mi historia, para ayudar a otras que no habían tenido la misma suerte y sentía que estaba honrando su memoria de la mejor manera posible. Mi relación con Daniel continuaba profundizándose, no de manera dramática, sino de manera constante. Él conoció a mi familia en una cena en casa de mi madre, y mamá me jaló aparte después, y me dijo, «Este sí es un buen hombre. Puedo verlo en cómo te mira, en cómo te escucha». Y yo asentí porque tenía razón, porque finalmente había encontrado a alguien que me veía realmente, que me valoraba, por quien era, no por lo que podía darle. Y una noche de febrero, mientras estábamos cocinando juntos en mi cocina, preparando una receta complicada de risotto que requería atención constante, él me dijo casualmente mientras revolvía la olla, «He estado pensando mucho sobre el futuro, sobre nuestro futuro, y me gustaría que consideraras algo», y mi corazón se aceleró porque mi mente inmediatamente fue a matrimonio, a compromiso, y todo mi trauma me gritaba que tuviera cuidado. Pero él continuó, «Me gustaría que viviéramos juntos, no ahora, no todavía, pero eventualmente cuando estés lista, porque me gusta la idea de despertar contigo todas las mañanas, de cocinar juntos, de construir una vida juntos, y no necesito un papel que lo haga oficial. No necesito una ceremonia, solo te necesito a ti». Y yo respiré aliviada porque no estaba lista para el matrimonio. Tal vez nunca lo estaría. Pero vivir juntos, eso sonaba bien. Eso sonaba como algo que podría hacer cuando llegara el momento. Le dije que lo pensaría, que necesitaba tiempo para procesar la idea, y él solo asintió, y continuó cocinando. Y eso fue todo sin presión, sin drama, sin hacer que me sintiera mal por necesitar espacio para pensar. Y esa noche,
mientras comíamos el risotto que había salido perfecto cremoso con el punto exacto de queso parmesano, pensé en cómo el amor real se siente así. Se siente como seguridad, como paciencia, como respeto mutuo. En marzo, la fundación cumplió 1 año y organizamos una pequeña celebración en las oficinas, solo el equipo y algunas de las mujeres a las que habíamos ayudado. Y mientras miraba alrededor de la habitación, viendo todas estas caras sonrientes, estas mujeres que habían pasado por el infierno pero que estaban aquí de pie fuertes, sobrevivientes, me sentí abrumadoramente agradecida. Patricia dio un discurso improvisado. Hace 1 año era solo una mujer amargada, aferrada a un pasado doloroso. Pero esta fundación me dio algo más que justicia legal. Me dio una comunidad, me dio un propósito, me dio una familia, y ahora miro hacia adelante, no hacia atrás. Y eso es un regalo invaluable. Y todos aplaudimos, y algunas lloramos, porque era verdad, porque todas habíamos encontrado aquí más que solo ayuda legal. Habíamos encontrado sanación. Y esa noche, Daniel me preguntó si quería dar un paseo por el bosque de Chapultepec, y caminamos por los senderos oscuros, iluminados solo por las lámparas del parque. Y él me contó sobre un nuevo proyecto en el que estaba trabajando un parque comunitario en Iztapalapa, diseñado específicamente para ser un espacio seguro para mujeres y niños, con buena iluminación, con áreas abiertas, donde la gente pudiera verse mutuamente. Y me preguntó si la fundación estaría interesada en colaborar en organizar talleres de seguridad allí. Y por supuesto, dije que sí, porque eso era exactamente el tipo de trabajo que queríamos hacer, no solo reactivo, no solo ayudando después de que el daño ya estaba hecho, sino proactivo, creando espacios seguros, educando, previniendo, y me gustó que Daniel lo entendiera, que viera su trabajo como arquitecto, no solo como diseño estético, sino como una forma de crear justicia social, de hacer del mundo un lugar más seguro, especialmente para los más vulnerables. Abril trajo consigo esas lluvias repentinas que caracterizan la primavera en Ciudad de México. Lluvias que limpian el aire, que lavan la contaminación, que hacen que todo huela fresco y nuevo. Y yo me encontré pensando en cómo había pasado casi 1 año y medio desde aquella tarde en la banqueta, desde que Roberto me llamó repulsiva y me abandonó, y cómo en ese tiempo me había convertido en alguien completamente diferente, o quizás no diferente, sino simplemente en quien siempre debí ser. La fundación ahora tenía 2 oficinas, una en Ciudad de México y otra que acabábamos de abrir en Guadalajara, con planes de expandirnos a Monterrey. Para finales del año, habíamos ayudado a más de 200 mujeres, habíamos recuperado millones de pesos, habíamos enviado a 17 hombres a prisión y habíamos logrado cambios legislativos importantes, incluyendo una nueva ley que hacía más difícil para los estafadores románticos ocultar activos y más fácil para las víctimas recuperar lo que les habían robado. Pero los números no contaban toda la historia. Lo que realmente importaba eran las vidas individuales, las mujeres que ahora podían dormir en paz, las que habían recuperado no solo su dinero, sino su dignidad, su sentido de valor propio, su capacidad de confiar de nuevo. Y cada vez que recibía una carta o un mensaje de una de ellas, agradeciéndome por la ayuda, me recordaba a mí misma que todo el dolor que había sufrido había valido la pena si significaba que otras mujeres no tendrían que sufrirlo mismo. Daniel y yo habíamos caído en una rutina cómoda. Él pasaba 3 o 4 noches a la semana en mi departamento o yo en el suyo, y habíamos empezado a hablar más seriamente sobre vivir juntos, sobre encontrar un lugar que fuera nuestro, no mío, no suyo, sino de ambos. Y aunque la idea todavía me ponía nerviosa, también me emocionaba, porque significaba que estaba lista para ese nivel de compromiso que había sanado lo suficiente para abrir mi vida a alguien de nuevo. Una tarde estábamos viendo departamentos con una agente inmobiliaria y encontramos uno perfecto en la Colonia del Valle, un piso completo con ventanas enormes, una terraza con vista a los árboles de la calle y espacio suficiente para una oficina para cada uno, porque ambos necesitábamos nuestros espacios de trabajo, y cuando caminé por las habitaciones vacías, pude imaginarme nuestra vida. Ahí pude ver nuestros libros mezclados en las repisas, nuestras plantas en la terraza, nuestras mañanas tomando café juntos antes de irnos a trabajar.
Firmamos el contrato en mayo y pasamos las siguientes semanas planeando la mudanza, combinando nuestras vidas de manera práctica y simbólica. Y hubo momentos difíciles, momentos en los que mi trauma se manifestaba en pánico irracional, en la necesidad de controlar cada detalle, en el miedo de que si dejaba entrar a alguien completamente de nuevo, terminaría herida. Pero Daniel fue paciente. Me recordó que no era Roberto, que esto era diferente, que podíamos ir a la velocidad que yo necesitara. Y mi terapeuta me ayudó a trabajar. A través de esos miedos me recordó que el miedo es una respuesta natural al trauma, pero que no tenía que dejar que ese miedo controlara mi vida. Que podía sentir el miedo y aún así dar el paso adelante. Y así lo hice. Sentí el miedo, reconocí su presencia, pero no dejé que me paralizara. Y poco a poco, caja por caja, libro por libro, fotografía por fotografía, mudé mi vida al nuevo departamento con Daniel. La primera noche en el nuevo lugar, cocinamos juntos pasta con salsa de tomate simple y comimos sentados en el piso porque todavía no habíamos armado la mesa del comedor y brindamos con vino tinto por los nuevos comienzos, por el futuro, por nosotros. Y cuando nos acostamos esa noche en nuestra cama, en nuestro cuarto, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que estaba en casa de verdad, no en un espacio físico, sino en un estado emocional de pertenencia, de seguridad, de amor real. En junio, recibí una carta inesperada de Roberto. Desde la prisión, era corta, directa, sin las florituras manipuladoras que solía usar. Decía simplemente: he tenido mucho tiempo para pensar sobre quién soy, sobre lo que hice, sobre el daño que causé. Y aunque sé que no merezco tu perdón, quiero que sepas que lo siento. Siento haberte lastimado. Siento haber sido un cobarde, un mentiroso, un ladrón. Estoy en terapia aquí, tratando de entender por qué hago lo que hago, y tal vez algún día pueda ser una mejor persona, no por ti, sino por mí mismo. Leí la carta varias veces, buscando señales de manipulación, buscando el ángulo, pero no lo encontré. Parecía genuina. Parecía ser la primera vez que Roberto había sido honesto consigo mismo y conmigo. Y aunque no borraba todo el daño que había causado, aunque no cambiaba nada de lo que había pasado, era un reconocimiento, era un pequeño paso hacia la responsabilidad. Y decidí responder, decidí escribir una carta corta, diciéndole que aceptaba su disculpa, pero que no significaba que olvidaría, que había consecuencias permanentes para sus acciones, pero que esperaba que realmente pudiera cambiar, aunque fuera solo para no hacer más víctimas en el futuro. Y después de enviar esa carta, sentí como si hubiera cerrado un capítulo, finalmente como si la historia de Roberto y yo hubiera llegado a su conclusión, no con drama, no con confrontación, sino con un simple reconocimiento mutuo del daño causado y recibido, y de la necesidad de seguir adelante separadamente hacia vidas diferentes. Y Daniel me preguntó cómo me sentía después de escribir esa carta. Y yo le dije: ligera, me siento ligera, como si hubiera puesto una maleta pesada que había estado cargando, y ahora mis manos están libres. La conferencia anual de la Fundación en julio fue la más grande hasta ahora, con 1,500 asistentes, con ponentes internacionales, con cobertura en vivo en redes sociales, y con un anuncio importante: estábamos lanzando una plataforma digital que permitiría a mujeres en todo el mundo acceder a recursos, información, asesoría legal básica y conexión con organizaciones locales que pudieran ayudarlas. Era un proyecto ambicioso, pero necesario, porque habíamos recibido miles de solicitudes de ayuda de países donde no teníamos presencia física. Durante mi discurso de apertura, conté la historia completa por primera vez en público, incluyendo partes que nunca había compartido antes, sobre mis inseguridades, sobre cómo había ignorado señales de alerta, sobre cómo me había permitido ser controlada. Y fue difícil, fue vulnerable, pero también fue liberador, porque al compartir no solo mis triunfos, sino también mis errores, mis debilidades, estaba dando permiso a otras mujeres de ser humanas, de reconocer que todas cometemos errores, que todos tenemos puntos ciegos, especialmente cuando se trata de amor. Y al final del discurso, cuando las luces se encendieron y vi al público de pie aplaudiendo, vi lágrimas en muchas caras, vi reconocimiento, vi solidaridad y supe que habíamos tocado algo profundo, algo importante.
Y después, cuando mujeres se acercaban a hablar conmigo, a agradecerme, a contarme sus propias historias, me sentí parte de algo más grande que yo misma, parte de un movimiento, de un cambio cultural que estaba sucediendo lentamente, pero sucediendo. Patricia se acercó durante el cóctel después de la conferencia con su novio, el abogado voluntario, y me anunció que se iban a casar, que habían decidido que después de todo lo que habían pasado, ambos merecían celebrar el amor cuando lo encontraban, y yo la abracé fuerte y le dije que estaba feliz por ella, que si alguien merecía un final feliz, era ella. Y ella me dijo riéndose, no es un final, es un comienzo, y tenía razón, porque nada nunca termina, realmente. Simplemente nos transformamos, evolucionamos. Nos convertimos en nuevas versiones de nosotros mismos. Andrea también tenía noticias. Había conocido a alguien a través de la fundación, otra sobreviviente de fraude, y habían empezado una relación, y me dijo, nunca pensé que podría amar a alguien que entendiera realmente por lo que pasé, pero ella lo entiende, porque pasó por lo mismo, y hay algo hermoso en eso, en construir algo nuevo, con alguien que conoce tu dolor, pero que también ve tu fuerza. Y yo asentí porque entendía exactamente lo que quería decir. Elena nos reunió a las 4, a Patricia, a Andrea, a mí y a ella en una cena privada en su casa en San Pedro. Y brindamos por nosotras, por lo que habíamos construido juntas. Y ella nos dijo, ¿saben lo que más me enorgullece? No es el dinero que recuperamos, no son los hombres que enviamos a prisión. Es que tomamos nuestra peor experiencia, nuestra mayor humillación, y la transformamos en algo que ayuda a otros. Eso es alquimia, eso es magia, eso es poder real. En agosto, Daniel y yo tomamos unas vacaciones reales, las primeras en años. Para mí fuimos a Oaxaca, a un pequeño hotel boutique en el centro histórico, y pasamos días caminando por las calles empedradas, visitando talleres de artesanos, comiendo en mercados locales y simplemente estando juntos, sin agendas, sin presiones, sin el peso del trabajo y la responsabilidad. Y fue en esos momentos tranquilos cuando me di cuenta de qué tan profundamente lo amaba, no de manera dramática, no de manera desesperada, sino de manera tranquila, constante, como el océano que siempre está ahí, siempre en movimiento, pero confiable. Una noche, estábamos sentados en la terraza de nuestro hotel bajo un cielo lleno de estrellas y él me dijo, hay algo que he querido preguntarte, pero no quería presionarte. No quería que sintieras que tenías que responder de cierta manera, y mi corazón empezó a latir más rápido porque sabía lo que venía y no estaba segura de estar lista, pero también sabía que si no lo estaba, ahora probablemente nunca lo estaría. Sacó una caja pequeña del bolsillo de su camisa y la abrió revelando un anillo simple, una banda de oro con una pequeña esmeralda verde. No era ostentoso, no era el tipo de anillo que Roberto me habría dado. Era perfecto. Era yo, y él dijo, no necesito una respuesta. Ahora ni siquiera necesito que te lo pongas, si no estás lista, pero quiero que sepas que esto es lo que siento, que quiero pasar el resto de mi vida contigo, que quiero estar ahí en los buenos momentos y en los malos, que quiero ser tú, familia. Y lloré, por supuesto. Lloré porque era hermoso, porque era aterrador, porque era todo lo que quería y todo lo que me daba miedo querer. Y le dije, no estoy segura de estar lista para el matrimonio. No estoy segura de que alguna vez pueda volver a confiar en esa institución, pero te amo y quiero estar contigo. Y si me das tiempo, si me das espacio para procesar esto, tal vez algún día pueda decir que sí. Y él sonrió y dijo, tenemos todo el tiempo del mundo, no hay prisa, el anillo estará aquí, esperando, cuando estés lista. Volvimos a Ciudad de México, renovados, refrescados y con una nueva claridad sobre lo que queríamos, y la fundación continuó creciendo, continuó ayudando, continuó cambiando vidas, y yo continué sanando, continué aprendiendo, continué convirtiéndome en la persona que estaba destinada a ser. No la esposa trofeo de Roberto, no la víctima de fraude, sino simplemente yo misma, compleja, contradictoria, fuerte y vulnerable al mismo tiempo. En septiembre cumplí 36 años y organizamos una fiesta en nuestro departamento, una reunión íntima con mi familia, el equipo de la Fundación Daniel y sus amigos, y mientras miraba alrededor de la sala, viendo todas estas personas que me amaban, que me apoyaban, que celebraban no solo mi cumpleaños, sino mi supervivencia, mi transformación,
Pensé en aquella mujer parada en la banqueta hace casi 2 años, sintiéndose repulsiva, sintiéndose abandonada, sintiéndose perdida. Y quise poder viajar en el tiempo. Quise poder decirle a esa mujer que todo iba a estar bien. Mejor, que el dolor que estaba sintiendo era el principio, no el final. Que la oscuridad eventualmente daría paso a la luz que encontraría fuerza que ni siquiera sabía que tenía y que al final estaría rodeada de amor real, de propósito real, de felicidad real, no de la versión falsa que había estado viviendo, sino de la auténtica. Mi madre me jaló aparte durante la fiesta y me dijo: «Te ves diferente, ya no tienes esa mirada en tus ojos, esa mirada de estar siempre en guardia, siempre esperando el siguiente golpe. Ahora te ves en paz». Y tenía razón, me sentía en paz. No de la manera en que la gente piensa, de la paz como ausencia de problemas, sino paz como aceptación de que la vida incluye dolor, incluye traición, incluye pérdida, pero que también incluye sanación, incluye amor, incluye segundas oportunidades. Daniel hizo un brindis inesperado, levantó su copa y dijo: «Quiero brindar por la mujer más valiente que conozco, una mujer que tomó la peor experiencia de su vida y la convirtió en una fuerza para el bien. Una mujer que me enseñó que la fuerza real no está en nunca caer, sino en levantarse. Cada vez que caes, te amo. Y estoy honrado de estar a tu lado». Y todos brindaron. Y yo me sonrojé, pero también me sentí vista, verdaderamente vista, por primera vez en mi vida. Octubre trajo noticias de que nuestra ley propuesta había sido aprobada por el Congreso, la Ley Ernesto Villarreal, como la habíamos nombrado, que establecía protecciones más fuertes para víctimas de fraude en relaciones de pareja, que creaba un registro de ofensores, que hacía más difícil para los estafadores operar impunemente. Y fue una victoria enorme, no solo para nosotras, sino para todas las futuras víctimas que tendrían más recursos, más protección, más justicia. Celebramos en las oficinas de la Fundación con champán y lágrimas y Patricia dijo: «Esto es lo que significa el cambio real. No solo ayudar a las víctimas después del hecho, sino cambiar el sistema para que haya menos víctimas en primer lugar». Y todas asentimos porque eso era exactamente lo que habíamos estado trabajando para lograr un cambio sistémico, no solo justicia individual. En noviembre, Daniel y yo celebramos nuestro primer aniversario de vivir juntos y él preparó una cena elaborada en casa con velas y música suave. Y después de comer, me dio un regalo. Un álbum de fotos que había estado armando secretamente, documentando nuestro primer año juntos, fotos de nosotros, explorando la ciudad, cocinando juntos en eventos de la Fundación en Oaxaca. Y mientras lo hojeaba, viendo nuestra historia visual, me di cuenta de cuánto habíamos construido en tan poco tiempo. No solo una relación, sino una vida, una verdadera sociedad basada en respeto mutuo y amor genuino. Y esa noche, mientras estábamos acostados en la cama, él dormido a mi lado, respirando profundamente, yo despierta, mirando las sombras en el techo, pensé en el anillo que estaba guardado en algún lugar en su cajón de calcetines, pensé en el matrimonio, en el compromiso, en todo lo que esas palabras significaban, y me di cuenta de que mi miedo no era al compromiso en sí, sino a repetir los errores del pasado, a perderme a mí misma de nuevo en otra persona. Pero con Daniel no tenía que perderme, podía ser completamente yo misma. Podía tener mi trabajo, mi pasión, mi propósito y aún así tener una relación, podía ser fuerte e independiente y aún así aceptar amor y apoyo. Estas cosas no eran mutuamente excluyentes, y tal vez esa era la lección más importante que había aprendido de todo esto, que el amor verdadero no te hace más pequeña, te expande, te permite ser más de quien eres, no menos. Diciembre llegó con su caos habitual navideño, pero este año fue diferente. Este año tenía una familia real, tenía a Daniel, tenía a mi familia biológica, tenía al equipo de la fundación, tenía a Patricia, Andrea y Elena. Tenía una comunidad de mujeres fuertes que se apoyaban mutuamente. Y en Nochebuena, cuando estábamos todos reunidos en casa de mi madre, comiendo y riendo y contando historias, me sentí abrumadoramente agradecida.
Y en la víspera de Año Nuevo, Daniel y yo volvimos a estar en nuestra terraza como el año anterior, viendo los fuegos artificiales. Pero esta vez, cuando el reloj marcó la medianoche y nos besamos, yo saqué algo de mi bolsillo, el anillo que él me había dado en Oaxaca, y me lo puse en el dedo. Y cuando me miró con los ojos muy abiertos, sorprendido le dije: sí, quiero casarme contigo. No porque necesite un papel que valide nuestro amor, sino porque quiero celebrar públicamente lo que tenemos. Quiero declararle al mundo que elegí esto, que te elegí a ti. Y él me abrazó fuerte, y lloró y yo lloré, y era perfecto. Era nuestro momento, nadie más. Solo nosotros dos en nuestra terraza, con los fuegos artificiales explotando arriba, y la ciudad extendiéndose abajo, y me di cuenta de que este era mi final feliz, no porque hubiera encontrado a un hombre que me rescatara, sino porque me había rescatado a mí misma, y luego había elegido compartir mi vida con alguien desde un lugar de fuerza, no de necesidad. Planeamos una boda simple para la primavera, en el jardín de mi madre, solo familia cercana y amigos íntimos, sin ostentación, sin drama, solo amor. Y cuando le conté a Patricia, ella insistió en que todas las mujeres de la fundación debían estar invitadas, porque éramos una familia también. Y yo estuve de acuerdo porque tenía razón, porque estas mujeres me habían ayudado a sanar tanto como yo las había ayudado a ellas. Y ahora, mientras escribo esto, mientras reflexiono sobre todo lo que ha pasado en estos 2 años desde aquella tarde en la banqueta, me doy cuenta de que la historia nunca fue realmente sobre Roberto, sobre su traición, sobre el dinero robado. La historia siempre fue sobre mí, sobre descubrir quién era realmente, sobre encontrar mi fuerza, sobre aprender que podía sobrevivir lo peor y aún así encontrar alegría del otro lado. Tío Ernesto me dio muchas cosas. Me dio protección financiera, me dio justicia legal, me dio los medios para reconstruir mi vida. Pero lo más importante que me dio fue la oportunidad de descubrir mi propio poder. Y aunque él ya no está físicamente, aunque nunca podré agradecerle, en persona sé que de alguna manera, donde sea que esté él, sabe que no desperdicié su regalo, que lo usé no solo para salvarme a mí misma, sino para ayudar a salvar a otros. Y esa mujer en la banqueta, aquella que se sintió repulsiva y abandonada, ya no existe, o quizás existe, pero transformada, fortalecida, hecha de algo más resistente, más real, más auténtico. Y cuando miro en el espejo, ahora no veo a una víctima, no veo a alguien que fue engañada. Veo a una sobreviviente, veo a una luchadora, veo a alguien que tomó su dolor y lo convirtió en propósito. Y eso es algo de lo que puedo estar orgullosa. La vida continúa, la fundación crece, mi relación con Daniel se profundiza, mi familia me apoya, mi trabajo tiene significado. Y aunque sé que habrá más desafíos, más dificultades, porque así es la vida, también sé que puedo enfrentarlos. Sé que soy suficientemente fuerte, sé que no estoy sola, y eso marca toda la diferencia. Y si pudiera hablar con esa mujer parada en la banqueta hace 2 años, si pudiera decirle una sola cosa, le diría esto: el momento en que te sientes más perdida es a menudo el momento justo antes de encontrarte a ti misma. El dolor que estás sintiendo es real, es válido, pero no es permanente, y del otro lado de este dolor hay una vida esperándote. Una vida mejor, más auténtica, más tuya, de lo que nunca imaginaste posible. Así que respira, sigue adelante, da el siguiente paso, y luego el siguiente, y, eventualmente, mirarás hacia atrás y apenas reconocerás a la persona que eras, porque te habrás convertido en quien siempre estuviste destinada a ser.